Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Herminson Sebastián Guisado Hernández y estamos en el curso de salvamento acuático básico de Alfa Consultores Profesionales. En el momento de hoy vamos a compartir el módulo número 2 de 6 módulos que estamos viendo. El módulo número 2 es el módulo de respuesta de emergencia, un módulo muy importante para tener en cuenta qué se debe hacer, cómo hacerlo y tener en cuenta muchas comparaciones entre urgencia y emergencia. Entonces vamos a darle comienzo. Tenemos una introducción del módulo que es la identificación de una buena respuesta ante una emergencia por un salvavidas se refleja en su capacidad para actuar con rapidez, seguridad y precisión. Implica evaluar la situación, aplicar protocolos de rescate y primeros auxilios y mantener la calma, garantizando así la protección de vidas y resolución eficaz del accidente. Entonces, vamos con responsabilidades del personal salvavidas en respuesta ante una emergencia. Nosotros somos completamente responsables dentro de lo que es las zonas húmedas, piscinas y, como bien nuestro certificado lo va a mencionar, en aguas confinadas, que también puede considerarse otro tipo de estructuras como aguas confinadas, no solamente las piscinas, los jacuzzis o las partes en unidades, sino que hay mucho más. Entonces, conocer las responsabilidades del salvavidas es una emergencia. En una emergencia es crucial para garantizar una actuación efectiva y oportuna. Su preparación adecuada asegura la protección de vidas, la prevención de riesgos y una gestión ordenada de la situación. Entonces, salvavidas dentro de sus responsabilidades está la actuación, como se vio en el módulo número 1. Entonces, para poder ser unos buenos salvavidas, para poder tener una eficiencia dentro del área del salvamento acuático, hay cosas que se deben de requerir, como por ejemplo, equipo requerido para un salvavidas, equipo de protección personal. Algo muy importante dentro de lo que es ser salvavidas, que es que un salvavidas no es solamente una persona con traje de baño que diga salvavidas, también debe tener otros elementos de porte para poder ejecutar bien su labor. Entonces, dentro de eso tenemos un uniforme. Este debe contar con un bañador, pantalón de licra corto o largo, también puede ser una sudadera, dependiendo, pues, pero que sea licra ajustado al cuerpo, camiseta o camibuzo licrado, chanclas, gafas de sol, gorra y los fotoprotectores solares. Eso sería el bloqueador solar. Se recomienda mucho que se cuide, que se proteja. Este equipo, este uniforme no solamente para sostener y que las personas y los usuarios respondan a que esta persona es un salvavidas, sino por la protección que se debe tener dentro del lugar, dentro de las zonas húmedas. El sol es un poquito más fuerte, pega un poco más, entonces debemos de proteger mucho nuestra piel. Entonces, para un salvavidas se busca que esté todo el tiempo protegido de tobillos a muñecas para que no tenga ninguna perjudicación en su piel, porque al principio no va a haber ningún problema. En el principio de la activación como salvavidas no va a haber ningún problema, pero es un rasgo que a consecuencia de mucho tiempo bajo este estímulo, que sería pues el sol y la zona tan iluminada que es la piscina, pueda tener problemas de piel el salvavidas o las personas que están trabajando en este lugar, ya que es mucho tiempo el que están en esta actuación de labor. Entonces hay que protegerse mucho la piel, aparte de eso la cabeza con una gorrita y los ojos con las gafas. Si bien la luz solar pega en la piscina, y se vuelve un lugar con demasiada luz, hay que proteger los ojos porque en los ojos tenemos dos visualizadores o dos órganos que son los conos y los bastones, y estos lo que hacen es que hacen que la luz entre al ojo y va mirando los colores, es lo que percibe pues la situación del entorno, pero tenemos que protegerlos porque los rayos que pegan al sol, que pegan del sol a la piscina, estos rayos se vuelven a interpolar, se vuelven a pegar a reflejos que pueden entrar a los ojos, y esto es muy dañino para estos dos órganos que acabo de mencionar.
Vamos con el equipo requerido todavía, seguimos con los elementos de apoyo. Tenemos elementos de apoyo que están dentro de salvavidas, que el salvavidas los maneja, que por ejemplo el salvavidas dentro de su labor no tiene que dejarlos pues, en un punto, sino que están consigo mismo, que por ejemplo es el silbato. El silbato sirve para corregir a la distancia el mal comportamiento de los usuarios. No es bien visto un salvavidas que esté silbando, que esté alzando la voz, que esté gritando, no muestra su profesionalismo. El salvavidas con el silbato, con un solo soplido, puede llamar la atención y no se está desgastando. Para ser salvavidas no es necesario ser muy dominante en cuestiones de comportamentales, como gritos, como silbidos, como acciones que llamen la atención de los usuarios físicas, sino que simplemente con un silbato se puede hacer la corrección del mal comportamiento a los usuarios o es una forma en cual los usuarios van a estar atentos, es un estímulo en el cual los usuarios están atentos para poder ejercer su buen comportamiento dentro de la piscina. Si bien no es normal que se esté utilizando mucho el silbato, entonces cuando se utiliza es porque es necesario utilizarlo. Si bien también uno puede ir a corregir directamente a la persona, en muchas situaciones es mejor desde el punto donde se está hacer el silbato, tocar el silbato para poder que la persona no siga haciendo su comportamiento violento. También tenemos otra cosa que es el walkie-talkie, que es para informar lo que está sucediendo en la piscina, obligatorio si estás sin compañía auxiliar en la piscina. ¿Qué quiere decir esto? En la piscina siempre o en su mayoría deberían de haber dos personas. Uno que es el piscinero o la persona que se encarga de la salud de la piscina y el otro que es el salvavidas. El salvavidas encargándose de la salud de la persona. Pero esto es un trabajo en conjunto. Mientras uno está auxiliando a una víctima, el otro está haciendo el reporte de esto, ya sea llamando a una persona, llamando a la seguridad, llamando a una ambulancia y así. Entonces, el walkie-talkie es nuestro auxiliar en el cual nos vamos a comunicar directamente con la seguridad del lugar. No vamos a hacer eh, conexiones con administración o con personas que no están al tanto que te respondan y que la respuesta sea de inmediata. Entonces tenemos que buscar a personas que tengan una respuesta inmediata y los que tienen esa respuesta inmediata son los mismos de seguridad, los celadores, los guardas de seguridad que nos pueden colaborar y tienen, aparte de la respuesta inmediata, facilidad para llamar a una ambulancia o lo que sea requerido dentro de la piscina. También tenemos otros objetos que ya no están con el salvavidas, sino que hacen parte de la piscina, pero ayudan al salvavidas. Son objetos de ayuda para el salvavidas, que es el material de salvamento y socorrismo. Dentro de este está el brazo de rescate o gancho, muy importante este, el aro salvavidas y la camilla de inmovilización. Entonces el gancho salvavidas se utiliza para personas que están a menos de 3 metros de distancia. Nunca se utiliza con personas que están inconscientes. No se utiliza ni el aro salvavidas ni el gancho salvavidas con personas que están conscientes, pero se utiliza el gancho salvavidas con personas que están a menos de 3 metros de distancia. Y su complemento sería el aro salvavidas. El aro salvavidas se encarga de personas que están a más de 3 metros de distancia porque se cuenta con una cuerda. El tamaño de esta cuerda es de la mitad del ancho de la piscina más 1 o 2 metros. ¿Por qué? Porque el uso que se le debe dar a este aro salvavidas es obligación de que uno esté lo más cerca de la persona para poder tirar el aro. Y también tenemos la camilla de inmovilización, que para este curso, que es curso básico, no es necesario tenerla en cuenta cómo es su uso, pero más adelante sí sería bueno que cada uno se consultara cómo su uso, ya que las personas que utilizan estas camillas deben de ser como mínimo cuatro, y aparte de eso se utiliza en muchas situaciones, son los paramédicos o las personas que ya tienen conocimiento del uso de esta camilla para poder atender a la persona que esté como víctima. Entonces, dentro del equipo, que también debe de haber, que el equipo requerido del salvavidas, en el material de primeros auxilios, tenemos el botiquín. El botiquín debe contar con un maletín de oxigenoterapia, que sería la bomba de oxígeno, la mascarilla, canula de Hegel, el ambú y el aspirador de secreciones. Entonces, este no podemos reducir
a solo tener la mascarilla, que sería para la mascarilla o el ambú, que sería para brindar primeros auxilios de RCP a una persona que esté en paro cardíaco o paro respiratorio. Tenemos también que debemos de tener un collarín de inmovilización cervical y los elementos básicos de primeros auxilios como yodopodina, gas, guantes esterilizadores, tijeras, curas y vendas. Ojo, siempre vamos a encontrar que deben de haber cierta cantidad mínima de objetos en el botiquín, mínima y necesaria. Dentro de esta mínima y necesaria tenemos 5 objetos, que ya mencionamos algunos. Por ejemplo, está el ambú o la mascarilla, que sería uno. El siguiente objeto sería la yodopodina, la gasa, el tercero, guantes esterilizadores, muy importante los guantes esterilizadores como cuarto, y el collarín o los inmunizadores cervicales. Tenemos que tener en cuenta todo esto, también pues los guantes obligatoriamente para tener un buen botiquín activo. Dentro del botiquín no pueden haber medicamentos, está completamente prohibido. Que acetaminofén, ibuprofeno, algún medicamento de esos no es posible. Tiene que estar siempre, siempre, siempre sin medicamentos. Si usted va a tener medicamentos en el lugar, en su piscina, que sean suyos y propios. Jamás como salvavidas puedes darle medicamentos a otra persona dentro de tu labor. Vamos ahora con los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Entonces, los primeros auxilios son el conjunto de acciones inmediatas realizadas para atender a una persona en caso de accidente o enfermedad repentina, hasta que llegue ayuda médica profesional. Su objetivo es preservar la vida, evitar complicaciones y favorecer la recuperación. Entonces, los primeros auxilios es lo primero que pasa dentro de lo que es el salvamento acuático, el salvamento como tal, porque no se trata solamente de las partes acuáticas, sino que los primeros auxilios abarcan una infinidad de situaciones que es lo primero que debes hacer ante cualquier incidente, accidente, emergencia, urgencia, debes ser lo primero en actuación, ¿cierto? Entonces, dentro de estos primeros auxilios tenemos una prevención de riesgos de los salvavidas. Los equipos a utilizar en rescate acuático por el socorrista son llamados Sistema Integral de Emergencias, o bien conocido por sus siglas SIE. La función principal es brindar ayuda inmediata a personas que están en situación de riesgo y o accidentes. Antes de iniciar el recorrido por cualquier área acuática, es importante entregar el manual de recomendaciones básicas a los usuarios para prevenir accidentes. ¿Cuál es el manual de recomendaciones básicas? El manual de usuario que está fuera de la piscina, bueno, fuera de la piscina no, al ingresar en la zona húmeda, está este manual con ciertas normas, que recuerden, estas normas vienen de la ley 1209 del 2008, en las cuales dice que el usuario cómo se debe comportar y qué es lo que debe tener. Entonces, lo mejor para prevenir algún riesgo es que los usuarios estén siguiendo estas líneas, estas exigencias. Ahí está, como por ejemplo, niños menores de 12 años no pueden entrar a la piscina sin la supervisión de un adulto responsable. También está el uso del traje de baño, que es lo que se necesita, como el gorro, que el traje de baño sea de licra ajustado al cuerpo por seguridad. También por entrar con sustancias alucinógenas, vidrios en las piscinas. Entonces, si los usuarios tienen buen comportamiento dentro de la piscina y hacen valer estas reglas, se puede prevenir muchos riesgos, muchos accidentes. Ahora vamos con el reconocimiento de las víctimas. Reconocer a las víctimas de una piscina es vital para intervenir rápidamente y prevenir accidentes graves o ahogamientos. Una detención oportuna permite al salvavidas actuar de inmediato, protegiendo vidas y evitando que la situación sea grave. O con esto, siempre tenemos que evitar que la situación se ponga más grave, por eso debemos de actuar inmediatamente y reconocer qué tipo de víctima es, porque no todas las víctimas se debe de actuar de la misma manera. Entonces, dentro del reconocimiento de víctimas es en qué personas es más frecuente el ahogamiento. Debemos de entender que hay personas un poco más frecuente o hay tipos de personalidades o tipos de acciones que hacen que una persona sea más frecuente en el tipo de ahogamiento o que sea más vulnerable, ¿cierto? Entonces, todas las personas que ingresen a la zona húmeda son víctimas potenciales, ya que para ingresar a este espacio, cada usuario debe contar con ciertas especificaciones que lo hacen vulnerable, como es la vestimenta,
en prendas menores, que al ocurrir un accidente, esto puede generar un peligro mayor. Es que, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros entramos al agua, así como vemos este nadador, tenemos a la vista o nuestro traje no nos va a proteger como quizás nos pueda proteger un pantalón, nos pueda proteger una camisa, un buzo, un saco, de alguna caída o de alguna raspón, una fisura, lo cual, si nos caemos en traje de baño, si nos lisamos en traje de baño, el accidente puede ser peor, ¿cierto? Entonces, pero hay ciertas personas que necesitan mucha más atención. ¿Que cuáles son este tipo de personas que necesitan mucha atención? Son como las poblaciones más vulnerables dentro de las piscinas o áreas acuáticas, que son los niños de 0 a 12 años. Esas son solo una población, niños de 0 a 12 años. Los niños al comenzar su primera etapa de vida son un peligro porque pues no controlan muchas cosas, ya que no cuentan con la insuficiente información de los peligros, por ende necesitan un mayor cuidado porque posee estos estados. O sea, atención a estos estados. Falta de experiencia y habilidad para nadar. Entonces, un niño apenas está comenzando, a saber cómo se debe comportar en las piscinas, a llevar una regla, a hacer caso. Entonces debemos de tener en cuenta esto para su uso de la piscina. Si bien un niño de, no sé, 2, 3, 4 años puede entrar a la piscina y puede ver en la piscina como si fuera un piso liso o un piso movible y en el cual él pueda pasar o hasta se imagine que pueda caminar sobre el agua, pero ya sabemos que esto no es así y puede causar un ahogamiento. Entonces es muy atractivo para un niño, pero es un peligro para sí mismo porque no tiene la experiencia o la habilidad para nadar para poder ejecutar un buen uso de la piscina. Así sea que tenga la experiencia de nadar porque posiblemente estuvo en clases, posiblemente el niño menor de 12 años a los 8 9 10 años ya tenga la capacidad de ser independiente en el agua, todavía le falta experiencia en cuanto a los peligros. ¿Qué significa en cuanto a los peligros? Que puede estar corriendo, que juega brusco, que hace maniobras agresivas, simplemente porque se está disfrutando el espacio, pero este disfrute del espacio puede ser un peligro para él. También la curiosidad e impulsividad. ¿Qué significa esto? Que un niño puede ser muy curioso en cuanto a quedarse más tiempo debajo del agua, saltar o tirarse un clavo a profundidad que se puede pegar en la cabeza. Dentro de su impulsividad también puede generar peligro de empujar a otro niño, de hacer ejercicios algo fuertes que pueden perjudicar a los demás o a sí mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La supervisión puede ser insuficiente. Un niño, entonces, dentro de la norma, dice que niños menores de 12 años deben de ingresar a la piscina con la supervisión de un adulto responsable. Ese adulto responsable ya será su primer respondiente, ya será la persona que se va a encargar del niño, más no el salvavidas. El salvavidas en el caso de los niños es el segundo respondiente, el que ya después de que pase algún accidente, alguna situación en la cual el papá, la mamá, el acudiente que entró siendo mayor de edad, entró en supervisión del adulto, del niño, perdón, lo saque, ya el salvavidas puede llegar a prestar primeros auxilios, a mirar qué es lo que está pasando en la situación. Entonces, la supervisión insuficiente es que el niño no tiene a alguien que esté pendiente de él, entonces no se está cumpliendo la norma dentro de la piscina. También falta de barreras de seguridad. Por ende, también dentro de la ley 209 del 2008 está estipulado de que todas las zonas húmedas deben de tener un encerramiento. Si no está este cerramiento, si no están las puertas cerradas, también hace parte de que si la piscina está en uso, igual las puertas deben estar cerradas y el que da el ingreso, pues es una persona asistencial, que ya sea un piscinero o un salvavidas, pero siempre se debe saber quién entró y las condiciones de cómo entró. Si la puerta está abierta, significa que no estamos ejecutando bien nuestra labor, o si es de fácil acceso a la piscina, de que cualquier niño pueda entrar sin la supervisión de alguien, esto hace que sea un peligro. Entonces las barreras de seguridad siempre deben de estar. Resbalones y caídas, un niño es más fácil que se resbale y se caiga porque está un poco más distraído, porque está jugando, porque está corriendo, no tiene suficiente habilidad motriz. Entonces es fácil que pueda haber más caídas y resbalones para un niño.
También uso inadecuado de flotadores es un peligro. A los niños también se les ponen flotadores, se les ponen muñequeras o en los hombros o inclusive las donas que le ponen en la cintura y puede que no estén bien ajustados para ellos. Entonces lo que puede hacer estos flotadores, por el contrario de sostener el niño arriba, es que los pueden hundir o si no los hunden, puede que el niño se ahogue al tratar de nadar porque no le permiten fácil movilidad, entonces el niño sería un peligro con flotadores que no están acordes para él. No reconocen el peligro, ya hablamos un poco de esto, y aspiraciones de drenajes peligrosos. Aspiraciones y drenajes peligrosos, que el niño es pequeño, entonces es más fácil que le quepa una mano por un tubo o que no esté en buena condición la piscina con diferentes tipos de drenajes que pueden dejar al niño atrapado ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta población. Es una población muy vulnerable. Los niños menores de 12 años son vulnerables bajo la ley y son protegidos bajo la ley. Entonces, si pasa algún accidente con ese tipo de víctimas, siempre tenemos que actuar. Siempre tenemos que actuar en el sentido de que si el papá o la mamá o el acudiente no pudo, no estaba pendiente del niño, nosotros somos los responsables de eso porque somos los que debemos de acudir a este acudiente a decirle que haga bien su labor o a, pues eso es exigencia, a exigirle que esté pendiente de la persona con la que entró, del niño con el que entró. Si no es así, entonces también se llama la atención para poder salir de la piscina porque no están ejecutando la parte de responsabilidad que exige la norma para poder que entre el niño a la piscina. Dentro de ese reconocimiento de víctimas tenemos usuarios bajo sustancias alucinógenas. ¿Qué son esas sustancias alucinógenas? Son las sustancias que hacen que tengan unos efectos que puedan subir la temperatura o que pueda causar malestar dentro de la piscina. Entonces pueden haber ciertas implicaciones para las personas que estén con sustancias psicoactivas, psicotrópicas o psicodélicas, que serían las mismas alucinógenas. Entonces, al ingresar a una piscina bajo el efecto de sustancias alucinógenas es extremadamente peligroso. Estas drogas pueden alterar la percepción, el equilibrio y la capacidad de reacción, aumentando el riesgo de ahogamiento. Aquí ya vamos con lo que puede provocar en el cuerpo y si provoca esto en el cuerpo, como ya se ha mencionado, están en traje de baño, se pueden caer, resbalar, se pueden dar un golpe mucho más fuerte de lo normal como no tienen esas condiciones de capacidad corpórea, de capacidad motriz, entonces su caída puede ser algo más riesgosa. Además, eh, pueden generar alucinaciones que desorientan a la persona, haciéndole perder el control dentro del agua. La falta de coordinación y el juicio también impiden pedir ayuda a tiempo. Se ha reconocido que hay personas que bajo estas sustancias si se creen superhéroes o hacen acciones sobrehumanas, entonces por ejemplo hacen apnea y se quedan ahí y hasta se duermen haciendo apnea, que eso es súper peligroso porque sería un blackout. Entonces siempre hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Para evitar esta tragedia, es fundamental evitar el consumo de estas sustancias antes de nadar y siempre contar con una supervisión en un entorno acuático. Por eso es obligatorio de que todas las piscinas que tengan que tengan horario de bañista, deben de tener siempre un salvavidas para poder evitar ese tipo de situaciones. Tenemos aquí también a usuarios con antecedentes cardíacos. Eso también es un reconocimiento de víctima. Nosotros, como salvavidas, no vamos a saber quién tiene esos antecedentes, pero hay personas que llegan con esos antecedentes y te lo comparten y hay que tener un poco de cuidado con esto. Entonces, las personas con problemas cardíacos deben tener especial cuidado al ingresar a una piscina. Los cambios bruscos de temperatura en el agua pueden provocar alteraciones en la presión arterial y desencadenar una crisis cardíaca. Además, el esfuerzo físico al nadar puede sobrecargar el corazón, aumentando el riesgo de arritmias o infartos. Para evitar peligros es recomendable consultar con un médico antes de nadar, evitar aguas frías y siempre contar con compañía o supervisión en el área de la piscina. Acá es donde nosotros entramos como salvavidas
que le damos la recomendación y uno puede decirle sin problema a un adulto mayor o a una persona que tú tengas la sospecha de que pueda tener algún antecedente y hablar con él a ver si necesita otro tipo de asistencia. También tenemos usuarios temerosos o con pánico. Las personas que sienten miedo o pánico en el agua corren un alto riesgo al entrar a una piscina. El pánico provoca, el pánico puede provocar movimientos descontrolados, dificultad para respirar o una rápida fatiga, aumentando el peligro de ahogamiento. Además, la falta de confianza puede hacer que pierdan el control y no logren mantenerse a flote. Para evitar estos accidentes, o con esto que mantenerse a flote no es difícil. Mira, todos los mamíferos sabemos nadar, todos los mamíferos sabemos nadar. Lo que pasa con nosotros los humanos es que nuestra mente busca salir del peligro lo más rápido posible sin tener en cuenta las propiedades del ambiente, como por ejemplo en la piscina. En la piscina, si no podemos notarlo bien, las personas nadan de manera horizontal, no de manera vertical. Pero cuando una persona se está ahogando, una persona que no sabe nadar, que está temeroso o con pánico, está en estado de ahogamiento, eh, lo que hace es que busca aire, siempre se pone en posición vertical, baja los pies y empieza a buscar hacia arriba cuando eso es una dificultad que se pone porque si nos ponemos en esa posición, lo que hace la gravedad o lo que hace nuestro control corpóreo, porque depende también si somos positivos, negativos o neutros, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante, vamos hacia abajo, no nos permite salir de la piscina. En cambio, si una persona simplemente tomara el aire o conservara el aire que posee y se hiciera hacia atrás a flotar, hiciera unos movimientos leves, dependiendo pues de su flotabilidad, que si es positiva, se queda arriba, que si es negativa, se queda abajo, si es neutro, se queda intermedio de la piscina, haría que tuviera una flotación un poco más prudente. Entonces, estas personas que son temerosas o con pánico, que usted ya las visualizó desde la entrada, que cómo las puede visualizar, su mirada descaída, cada vez que está cerca de la piscina es como con miedo de acercarse a la orilla o no se quiere meter o la empujan y tiene miedo, se les ve el miedo, ahí es donde uno debe estar un poco pendiente. No es para sacar a esas personas del área de la zona húmeda, sino que es para prestarles un poco más de atención por si pasa alguna eventualidad. Aún así, también uno puede acercarse a ellas a decir si necesitan un poco de apoyo para darles un poco de seguridad y que estén bien en la piscina. Para evitar estos accidentes es importante que estas personas entren al agua de forma gradual, con apoyo de alguien de confianza y si es necesario, tomen clases para ganar seguridad en un entorno acuático. Entonces son recomendaciones que también como yo salvavidas le puedo dar a las otras personas. Ahora vamos con el ahogamiento en piscinas. Más o menos se ve de la manera en que tenemos acá la foto. Y vamos con el ahogamiento en piscinas puede ocurrir en segundos y muchas veces sin ruidos ni señales evidentes. ¿Por qué sin ruidos y señales evidentes? Porque tenemos cuatro tipos de víctimas. Entre las cuatro tipos de víctimas hay dos víctimas inconscientes. Si es víctima inconsciente no va a hacer algún tipo de ruido o hacer algún tipo de señal, pero tenemos dentro de estas cuatro tipos de víctimas también una víctima que es en pánico. Esta víctima en pánico, si grita, grita debajo del agua y no se va a escuchar absolutamente nada por fuera. Una persona que realmente se está ahogando grita una vez y grita por dentro, entonces por fuera no se escucha nada y ya no va a tener más aire para gritar más. De ninguna manera va a llamar la atención a menos que se mueva demasiado fuerte y eso que se escucharía por el chapuzón pues que está haciendo, por el ruido del agua que está moviendo, pero el resto es una persona que es en ahogamiento silencioso. Entonces, la falta de supervisión, el desconocimiento de natación y situaciones de pánico aumentan el riesgo, tanto en niños como en adultos. Factores como el consumo de alcohol, problemas de salud o juegos peligrosos dentro del agua también pueden provocar accidentes. Hay que evitarlos, hay que evitar esos accidentes, hay que evitar que las personas entren en pánico, hay que evitar de que hayan golpes. Entonces, para prevenir estrategias, para prevenir tragedias, es fundamental mantener vigilancia constante, respetar las normas de seguridad y asegurarse de que todos sepan reaccionar ante una emergencia acuática.
¿Cómo es que sepan reaccionar? Que si aprietas el botón de pánico, todo el mundo se salga de la piscina, no se pregunten, ve, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se queden dentro de la piscina, no, que todo el mundo sepa que debe salirse de la piscina. Para eso también hay carteles, para eso también hay información voz a voz que también le puedes comunicar a las personas. Entonces, el ahogamiento en piscinas puede pasar de muchas maneras. Entonces vamos con ahora su prevención. ¿Cómo prevenir el ahogamiento en piscinas? Un salvavidas debe mantenerse siempre alerta y vigilando la piscina en todo momento. Es crucial identificar los riesgos, como niños sin supervisión, como nadadores cansados o como conductas peligrosas en el agua. Establecer y hacer cumplir las normas de seguridad. ¿Cuáles son estas normas? En el manual de usuario, eh, para prevenir estos accidentes. Además, es fundamental estar capacitado en rescate acuático. ¿Qué significa rescate acuático? Que puedas tener una buena entrada, una buena comunicación con la persona, un desplazamiento de la entrada hasta la persona, hacer una parada de seguridad, después saber identificar qué tipos de víctima es, hacerle el procedimiento como el tipo de víctima que es, sacarle la piscina, dependiendo si hay que llegar hasta ese punto, si es inconsciente o consciente. Entonces hay que saber esa parte. O también el RCP, que para RCP, saber que debe ser dependiente, que hay que revisar a la persona. Hay que ponerla en una posición, aparte de ponerla en una posición, después hay que mirar si tiene signos vitales, si tiene signos vitales se hace algo más, si no tiene signos vitales, entonces se hace dependiendo de qué signos vitales que le falta, si le falta la respiración o si le faltan latidos al corazón, si le falta pulso, porque todo tiene una forma de ser muy diferente. Y hay que hacer solamente a lo que es necesario. Entonces debe tener en cuenta que tú como salvavidas debes de saber sobre rescate acuático y RCP para responder rápidamente en caso de emergencia. La comunicación con los bañistas y la rápida intervención pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, por ejemplo, tú estás haciendo tu labor y dentro de tu labor pasó algún accidente con una persona inconsciente y tiene un paro cardíaco o un paro respiratorio y tú nunca hundiste el botón de pánico y las personas siguen estando dentro de la piscina, tú estás haciendo una mala labor porque lo primero que hay que hacer es sacar a las personas, pedirle a las personas que se salgan para poder intervenir. No quiere decir que mientras las personas están saliendo yo no intervengo hasta que se salgan, no, significa que las personas ya están al tanto de que se deben de salir para no ser un peligro dentro de lo que ya está pasando dentro de la piscina, que sería un accidente, una emergencia o, dependiendo también, una urgencia. Métodos para comunicar la respuesta a una emergencia. En una emergencia, la comunicación rápida y clara es clave. Usar silbato, señales visuales o altavoces ayuda a alertar a las personas cercanas. Mantener la calma, dar instrucciones precisas evita el caos. Entonces, aquí nos están dando una clave muy importante que es que yo como salvavidas debo de tener siempre calma, debo estar calmado, debo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque si yo me altero como salvavidas, si yo hago alguna acción de ansiedad como salvavidas, las personas se van a asustar más. Aparte de esto, es posible que no hagas bien tu labor, que dentro de lo que esté pasando en la situación, tú no sepas controlarlo porque tú estás ansioso, porque no sabes cómo, eh, posiblemente sí sepas cómo intervenir, pero al momento estás cerrado, no estás pensando de la manera más lógica posible, entonces puedes ejecutar una mala coordinación dentro de lo que es el accidente. Entonces, tener en cuenta que un salvavidas siempre debe estar calmado y estar tranquilo y dar buenas instrucciones y precisas para poder, no, para que no genere caos en la piscina y hacer lo mínimo indispensable para poder ayudar a la persona. Dentro de lo mínimo indispensable está esa calma. Debe también contactar de inmediato a los servicios de emergencia y proporcionar información exacta sobre la situación. Agiliza la respuesta. Como lo venía mencionando, deben de haber dos personas en la piscina y una de estas personas es la que va a llamar. Como muchas veces solo estamos una persona dentro de la piscina, dentro de la zona húmeda, que sería el salvavidas. Para eso tenemos el walkie-talkie o una radio o un celular que tenga acceso directo con una persona de seguridad, un guarda de seguridad que nos va a ayudar como la segunda eh, posición a la cual le damos segundo respondiente, a la cual se va a comunicar con esos estadios de salud, con lo que se necesite, ya sea ambulancia, bomberos
o la policía, sería esta otra persona, que sería el vigilante. Ahora vamos con el conocimiento y habilidades y destrezas que debe tener un salvavidas. Un salvavidas debe contar con conocimientos en primeros auxilios, RCP y rescate acuático para actuar con rapidez ante una emergencia o ante emergencias. Sus habilidades en natación y manejo de situaciones de riesgo le permite prevenir accidentes y asistir eficazmente a los bañistas. Aquí nos dan otro dato. ¿Cuál es el otro dato? El salvavidas obligatoriamente debe saber nadar, obligatoriamente. Un buen salvavidas sabe nadar como mínimo tres estilos de natación, que sería estilo libre, que se llama estilo real, que su real nombre es estilo crawl, estilo espalda y estilo pecho, que desde ahí parten todas las habilidades que se van desencadenando en lo que es el salvamento acuático, que es, por ejemplo, hacer otro movimiento como el estilo over, que es patada de pecho, pero lateral, o nadar con la persona, o hacer batidora, todo parte también de esos estilos de natación que se van, si tú ya los conoces, es mucho más fácil ejecutar los movimientos de un buen salvavidas. Si no, para también este curso tenemos que se debe tener el estilo básico, que sería el estilo crawl. Sus habilidades de natación y manejo de situaciones de riesgo le permiten prevenir accidentes y asistir eficazmente a los bañistas. Además, su destreza para comunicarse, como porque su destreza para comunicarse, porque el salvavidas es el que se encarga de la comunicación de los usuarios con el entorno, con la zona húmeda. Entonces debe tener también habilidades para comunicarse, también habilidades de toma de decisiones bajo presión. ¿Por qué bajo presión? Porque en su mayoría la piscina está en una condición que es de bajo impacto, de bajo ruido, de que las personas están tranquilas, pero, pero cuando pasa algún accidente, alguna eventualidad del salvavidas, debe tener en cuenta que sus acciones o sus decisiones deben de estar ya consolidadas y muy precisas. Debe mantener la calma en momentos críticos, es clave para salvar vidas. La preparación y capacitación constante hacen la diferencia en la seguridad acuática. Entonces siempre debemos estar preparados y en función de nuestra labor como salvavidas, que es no quedarse quietos, sino actuar. Ahora vamos con los tipos de víctimas, que ya antes los había mencionado, pero esta lo vamos a mencionar de una manera más concreta, así que tomen nota. En la piscina hay varios tipos de víctimas, unos peligrosos para las salvavidas, otros con menos complicaciones, otros con muchos peligros para la misma víctima, o sea, para sí mismos, y estos tienen diversos modos de rescate, con diferencias que ayudan a hacer un rescate que no provoque mayores estragos. Entonces, para unos se les tienen unos agarres, para otros tienen otros agarres diferentes, para otros simplemente llevarlos al borde de la piscina, a otros habrá que sacarlos y prestarles más atención o prestarles servicios de primeros auxilios. Entonces, se hacen diferentes cada uno. Por ende, el salvavidas debe saber reconocer los cuatro tipos de víctimas y sus acciones a realizar para poder ejercer un buen trabajo y tener control preciso en el rescate. Entonces, tener en cuenta que tenemos que reconocer por lo menos o dentro de la aglomeración de lo que puede pasar en una piscina a cuatro tipos de víctimas. Dentro de estos cuatro tipos de víctimas tenemos la víctima consciente en pánico. Primera víctima, víctima consciente en pánico. Este tipo de víctimas es el más peligroso para el salvavidas. Es muy peligroso. Quiero que se tomen el tiempo de decir por qué una persona que está en pánico puede ser peligroso para mí, que la voy a ir a ayudar. Cuando una persona está en pánico o está en peligro de vida, lo que pasa en su cabeza es que tiene una segregación de adrenalina mucho más fuerte. Esta segregación de adrenalina hace que la persona no tenga una buena mirada racional con la vida, con lo que está pasando, entonces es muy racional y buscará siempre salvarse. Como ya les había comentado y también como por ejemplo aparece en la foto que estamos viendo en pantalla, las personas buscan siempre hacia arriba, siempre se ponen en posición vertical para poder salvarse, que esto es algo muy lógico si conocemos las funciones y propiedades del agua, que es mejor estar acostado en posición horizontal. Entonces, la persona cuando está en ese estado de peligro tiene tres veces más fuerza, tres veces más agilidad. Entonces, cuando tú llegas a salvarlo, la persona lo que va a hacer es que te va a atrapar, no importa quién seas.
no importa quién vaya a ayudar a la persona, la va a atrapar y la va a bajar para esa persona estar arriba y poder tomar aire. Eso es algo que se va viendo de que la adrenalina hace que no haya razonamiento lógico, sino que la única lógica sea vivir, porque la persona está en peligro de vida. Entonces, por eso se aconseja que el salvavidas tenga control de la situación y pueda llegar a la persona y tomarla con alguna maniobra, como agarre el pecho cruzado, en el cual la víctima el, salga ilesa, la víctima, y el salvavidas salgan ilesos. Como salvavidas debes de cuidarte y ayudar desde tu autocuidado. Entonces, ¿qué significa desde mi autocuidado? Significa que yo primero debo entender de que este tipo de víctima es un peligro para mí en ese estado de pánico. Entonces, si la persona, si la víctima tiene más fuerza que yo lo veo muy grande, no soy capaz con esta persona, hay otras formas de ayudarlo. No es necesariamente tirarse, lanzarse por la víctima, sino que podemos ayudarlo con, ya sea con el gancho salvavidas o con el aro salvavidas, si está consciente. Si está inconsciente, pues ya sería otra cosa. Pero acá, como tenemos víctima consciente en pánico, esta víctima es muy peligrosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos con esta víctima? Lo que hacemos es que no la atrapamos por delante, no le buscamos de que nos mire, simplemente buscamos siempre su espalda y tratamos de atraparla con un agarre que se llama pecho cruzado, que es un agarre con el brazo dominante, ojalá sea el dominante, también se puede hacer con el no dominante, no habría problema, pero con el brazo dominante para tener como el primer control de esta víctima le hacemos un agarre de pecho cruzado que sería sobre el hombro, detrás de la persona, sobre el hombro, le pasamos el brazo y le atrapamos el pectoral mayor, que sería la parte alta del pecho, a la altura de la axila. Y ahí es una zona dolorosa en la cual en la cual se puede aplicar un estímulo de dolor para que decía la persona que se calme. Hey, tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces lo primero que uno hace es, obviamente, hablar con la víctima, ya atraparla, después de atraparla, seguir hablando con ella. Si la víctima todavía está en un estado de pánico, hacerle el estímulo de dolor. Si la víctima no responde ante ese estímulo de dolor, uno trata de mojarle la cabeza, de hacer una inclinación para que se le moje la cabeza y pueda tener una buena reacción. Y si la persona no quiere, o la persona no quiere, no es que no quiera ser salvada, porque nadie no quiere ser salvado, sino que la persona no está en condiciones raciocinias para poder calmarse, entonces lo que uno hace como salvavidas es no poner su vida en peligro, sino que lo que hace es soltar a la persona. Soltar a la persona, en dado caso la persona pase a estar de estado consciente a inconsciente y ya puede sacar de la piscina y ya saber qué es lo que puede tener. Tenemos otro tipo de víctima que se llama víctima inconsciente en superficie. Víctima inconsciente en superficie. Ese tipo de víctima es muy delicada porque no se sabe con exactitud qué puede tener para estar en ese estado de falta de conciencia y hay pocas posibilidades de tratarla sin ser lastimada. Por esto, por esto el salvavidas debe ser muy firme en su rescate y hacer el debido proceso. Esta víctima se encuentra flotando. ¿Qué pasa? Tenemos víctimas inconscientes que una está en superficie y otra está en inmersión. Lo único que puede cambiar pues, ese tipo de víctimas es la parte donde estén. Si bien debemos de reconocer que hay tipos de flotabilidades, como por ejemplo flotabilidad positiva, que son las personas que no hacen ningún movimiento y se quedan arriba flotando súper fácil. Tenemos otra que es flotabilidad negativa, que es que usted se queda quieto y se va para el fondo. O sea, le es difícil flotar. Y tenemos flotabilidad neutra, que es una persona que es fácil bajar como es fácil subir. Y dentro de su flotabilidad siempre está estándar, se queda a mitad de piscina. Entonces, ese tipo de víctimas que son inconscientes tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos qué pueden tener, qué les pudo haber pasado, porque hay muchas eventualidades para que una persona esté inconsciente, como por ejemplo la que ya le he mencionado. Puede estar inconsciente porque antes estaba en pánico hasta que ya perdió pues la conciencia porque no estaba respirando, entonces lo que pasó fue que se desmayó y está flotando boca abajo. O que eso sería como lo mejor, en el sentido de que no está lastimada de alguna forma, entonces la puedo sacar de la piscina y puedo hacer diferentes tipos de sucesos con esa persona. Pero tenemos que tener en cuenta de que esta persona también puede ser que se tiró un clavado, se dio en la cabeza y se fracturó una vértebra cervical, una vértebra en el cuello. Y esta vértebra, si nosotros se la movemos o le hacemos un mal movimiento, la sacamos de la persona de cualquier manera,
o sacamos a la persona, así sea correcta la salida, podemos hacer un movimiento no bueno para el cuello, entonces puede generar una situación peor o hasta la muerte. Tenemos también a víctima inconsciente en inmersión, víctima inconsciente en inmersión muy importante, y estas son las que están a menos de 2 metros de profundidad. Si la víctima está a 1,40 m, 1,30 m, se le trata también como si fuera una víctima inconsciente en superficie, pero si está a menos de 2 metros de profundidad, sería una víctima inconsciente en inmersión. Ese tipo de víctima es semejante a la anterior, a la que ya hemos pasado. Ese tipo de víctima, lo único que la diferencia con la otra es que posee una flotabilidad negativa y por esto su posición con respecto al agua es en la profundidad, o sea, no se va a quedar flotando arriba. Y aunque puede que tener la misma causa de la anterior víctima, su rescate es diferente en cuanto al agarre y la maniobrabilidad del salvavidas. Entonces, por ejemplo, con esta víctima que está inconsciente en superficie, nosotros hacemos el agarre directo al hacer una presilla de cuello, que es que detrás de la cabeza de la persona vamos a sujetarle el cuello de una manera mariposa, que eso ya lo van a ver después en la parte práctica, pero le vamos a sujetar el cuello a la persona, en la cual con el meñique, con nuestro meñique le vamos a sujetar el mentón, vamos a hacer una cadeneta hasta las 100 y le vamos a atrapar bien el cuello con las manos cerradas para poder protegerle esa zona, para que la cabeza no se mueva mucho. Por el contrario, con la víctima inconsciente en inmersión, lo que se hace para poder sacarla no es cogerle directamente la cabeza, sino hacerle un agarre que se llama de codos cruzados, que sería los codos estirarlos hacia atrás, sujetarlos con una mano y buscar salir con esa persona en la cual yo tenga un brazo libre para poder hacer remo y los pies libres también para poder impulsarme hacia arriba y poder sacar a la persona del agua. Después de que se saque el agua, ya se hace otro agarre diferente para proteger el cuello, pero por el momento reconocer el tipo de víctima es esencial. Hay otro tipo de víctima que se llama víctima en control, víctima consciente en control, que no lo estamos viendo en las diapositivas, pero se llama víctima consciente en control. Esta es la víctima más fácil para todos, la víctima consciente en control. ¿Por qué es la más fácil para todos? Esta víctima es una víctima que no tiene que lo que le pudo pasar es que tuvo un calambre o tuvo fatiga y por este calambre o fatiga la persona no puede llegar al muro con facilidad porque el calambre obviamente es doloroso, entonces uno como salvavidas debe ir a ayudar a esta persona. Esta persona es la más fácil para todos porque pues ella obviamente dentro de su estado puede estar en sufrimiento, pero está en un estado que si le van a ayudar, se deja ayudar, está consciente en calma, con control para poder sujetarse y estar sujetada a otra persona. Tenemos el proceso de acción para el salvavidas. Tenemos que primero varias evaluaciones o varias formas de entrar al agua por la persona o un proceso a la cual se puede entrar al agua por una persona. Tenemos estos dos procesos, que el primero es proceso a la B, PTAs. Y el otro que es proceso RR. Este a la BPTAs es un proceso un poco más largo, pero un poco más bueno para llevar, que primero lo que tenemos que hacer es que sea, cada letra es una sigla, entonces A de alcance, L de lance, V de valla, P de pare, A de agarre, T de traiga, S de saque. Entonces, lo primero que tenemos que tener es el alcance de lo que podemos hacer, saber que sí lo podemos hacer bien, tener al alcance las herramientas para poder ejecutar una buena labor, como por ejemplo el aro o el gancho. Entonces tenemos que tener eso al alcance. Después tenemos el lance, que sería para llegue donde está la persona, haga el lance con su aro, con el aro salvavidas, o haga el lance, que ojo, pues que no se trata tampoco de lanzar el gancho, sino con el gancho hacer la ayuda para la persona a la cual vamos a ayudar. Ahora vamos con el caso de que la persona sea inconsciente, que no pueda valerse por sí misma, también podemos irnos con el aro salvavidas y ahí es donde vamos a ir, vaya. Entonces, entre ese vaya es el desplazamiento que hemos de tener con la persona, que se llama estilo polo crawl, que es la natación de estilo crawl, con los pies haciendo
patada estándar, la mano haciendo brazada bilateral y la cabeza arriba siempre visualizando a la persona. Ese es el vaya. El pare es una parada de seguridad que se hace que cuando tú llegas donde está la persona vas a parar. Paras a revisar cómo es el estado de la persona, si está apta para que tú puedas, para que tú no corras riesgos y poder sacarla. Después de que ya hayas parado y sepas qué tipo de persona es, vamos con el agarre. Vamos a atraparla, ¿cierto? Agarrarla, a hacerle, ya sea dependiendo pues de su estado, si está en pánico, hacerle agarre de pecho cruzado, si está inconsciente en superficie, hacerle el collarín de cuello, si está en inmersión también saber qué hacerle, también si tiene un calambre, si tiene fatiga, por ejemplo, si tiene fatiga, la podemos atrapar de muchas maneras, ayudarle a salir, la puede hacer hasta con empujoncitos para poder ayudar a la persona a salir, o si es calambre, sujetarle la zona del calambre, hacerle un masaje, estirar y poder que salga ese calambre. Después de eso, traiga, o sea, lleve a la persona hasta el muro. Después de que llegue hasta el muro, ya saque, ya podemos sacar a la persona. Entonces, cada persona tiene su propia salida. Por ejemplo, una persona que está fatigada, simplemente nos llegamos al muro y le hacemos un empujoncito y le hacemos una escalerita con los pies, que también es una técnica que se llama escalera de pies, que nos ponemos en cuatro, hacemos un cuatro, en una figura de cuatro, un pie en el piso y el otro haciendo la figura de cuatro, y eso sirve como escalera para que la persona salga, y así terminaríamos el proceso de a la B PTAs. Ahora vamos con el proceso RR, que sería reconocer, evaluar, rescatar y evacuar. Entonces, lo primero, ese es el más corto y el más efectivo en situaciones generales, que es primero usted reconocer qué es lo que está pasando, después evaluar cómo usted va a intervenir esa situación y después hacer el rescate, ir a rescatar y después de ya rescatar a la persona, llevarla hacia el muro, ya se hace la evacuación. Y dentro de esa evacuación también está el intervenir, dependiendo de lo que pueda estar pasando, si es prestarle primeros auxilios o si meramente era llevarla al muro. El salvavidas debe tener buenas habilidades de observación. Entonces, las habilidades de observación son esenciales para un salvavidas, ya que le permiten detectar señales de peligro antes de que ocurra un accidente. Al estar atento a los comportamientos de los bañistas, identificar a aquellos que pueden estar en riesgo, como los nadadores cansados o los niños sin supervisión, el salvavidas puede prevenir situaciones críticas. Una observación detallada y constante es clave para intervenir rápidamente y garantizar la seguridad en el agua. Entonces, el salvavidas siempre debe estar con una buena observación. Debe tener también muy buena comunicación, que se llaman habilidades blandas. Las habilidades de comunicación de un salvavidas son cruciales para garantizar la seguridad en las piscinas. Saber cómo transmitir instrucciones claras y efectivas, tanto a los bañistas como a los miembros del equipo de rescate. Facilita la prevención de accidentes y la gestión de emergencias. Además, la capacidad de mantener la calma y usar señales visuales o audiovisuales como el silbato ayuda a alertar a los demás rápidamente. Una buena comunicación asegura una respuesta coordinada y eficaz en situaciones críticas. Entonces, siempre tenemos que tener buena comunicación con las víctimas y no solo con las víctimas, también con las personas que están a nuestro alrededor, las personas que van a entrar y el uso también de la zona húmeda. Ahora, ¿qué debe saber un salvavidas como mínimo? ¿Qué es lo que debe saber un salvavidas como mínimo? Al momento de hacer un rescate, tenemos que tener en cuenta nosotros cómo vamos a hacer ese rescate. Ya en este momento, como mínimo, vamos a tener en cuenta que no vamos a utilizar el aro salvavidas, el gancho o la camilla salvavidas, entonces, o la camilla de emergencias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si ya estamos seguros de que al entrar al agua podemos ejecutar bien nuestra labor, vamos con las entradas al agua, que tenemos dos, se llama paso de gigante y clavado arriba o clavado de salvavidas. El paso de gigante es una maniobra de choque contra el agua, donde no se busca sumergirse y se debe tener la cabeza en superficie para una constante visibilidad con la víctima. Entonces, para hacer este salto, que también está mal llamado salto porque es un paso,
Para hacer este paso, que se llama paso de gigante, como bien lo dice, es un paso muy amplio, es un paso amplio en el cual tú chocas contra el agua, tú no vas a tirarte para bajar a profundidad como si fueras una aguja, sino que vas a chocar contra el agua, vas a buscar pegarle al agua por delante, en la cual el choque debe estar controlado en la parte superior del cuerpo y cuando se entre al agua, abrazarla. ¿Cuál es la forma de saber si yo estoy haciendo un buen paso de gigante? De que mi cabeza no se hunda, de que mi cabeza no se hunda, o sea, que todo el tiempo esté en superficie y que mis pies no toquen el piso. Ese sería un buen paso de gigante. Este, también es de tener en cuenta de que que el paso de gigante se hace para personas que están a menos de 3 metros de distancia. Entonces, tenemos que relacionar el paso gigante con el gancho salvavidas, que son para personas que están a menos de 3 metros de distancia. ¿Por qué? Porque si hacemos esta segunda entrada que se llama clavado arriba o clavado de salvavidas, podemos llegar muy cerca a la persona y tenemos que hacer antes de que llegara la persona una parada de seguridad, porque posiblemente la persona sea una víctima en pánico y me vaya a atrapar. Y esa no es la intención como tal de ser un salvavidas, no ser ahogado, simplemente es llegar a ayudar. Entonces tenemos también la otra entrada que se llama clavado arriba o clavado de salvavidas. Es un clavado con la variante de no buscar profundidad, por el contrario es un deslice por la superficie del agua y se hace para abarcar más espacio. ¿Qué significa esto? Vamos a otra vez a relacionar. El aro salvavidas se utiliza para personas que están a más de 3 metros de distancia. ¿Por qué? Porque tiene una cuerda, entonces él se tira y la cuerda debe medir la mitad de lo ancho de la piscina más 1 o 2 metros. Y entonces la persona se sujeta de esta parte y nosotros lo traemos. Entonces pasa lo mismo con el clavado salvavidas. Cuando nos tiramos en clavado salvavidas, buscamos que sea a más de 3 metros de distancia para poder llegar rápido a la persona con la variabilidad como el deporte de clavados o como el deporte de natación que buscan un tanto de profundidad, este clavado no se va a buscar profundidad, va a tratar de que sea lo más superficial posible para sacar la cabeza, para desplazarse muy rápido y poder sacar la cabeza lo más rápido posible para poder empezar el estilo en el cual se va a desplazar para la víctima. Ahora, el desplazamiento, ya cuando hicimos la entrada de paso gigante o clavado arriba, o clavado de salvavidas, se hace un estilo ya identificado como polo crawl, que es pata de crawl, que se llama, los que lo conocen como estilo libre, brazada larga y cabeza estática. Entonces la patada es una patada estándar, que son con los dos pies, no al mismo tiempo los dos o juntos los dos, sino que están derivando el movimiento de la patada. Y la abrazada, una abrazada tirando el agua hacia atrás, sacando la mano hacia adelante en la fase aérea y volviendo a empujar de la misma manera y que sea alternada. Primero una y después otra, primero una y después otra. Este estilo sirve para siempre, para tener siempre a la víctima a la vista y desplazarse hacia ella. Entonces, siempre, miren cómo está la posición del nadador en esta foto, está mirando a la víctima. Entonces, uno de los errores más comunes es que mientras está nadando, gira la cabeza hacia los laterales y pierde de vista a la víctima, lo cual no es positivo o que posiblemente tenga la cabeza arriba, pero se esté tirando agua a la misma cabeza mientras está haciendo la abrazada. No, la idea es que la cabeza esté estática, esté mirando a la víctima y no tenga nada por los laterales que le esté haciendo perder el campo de visión para la víctima. Y que también tenga la boca arriba para poder hablar constantemente con la víctima y saber qué es lo que le está pasando o cómo le puede ayudar o si le responde. Y si es una víctima que está en pánico, pueda pasar a estar en calma porque ya sabe que la van a ir a ayudar. Ahora vamos con los agarres. El agarre, sienes. El agarre se llama agarre de sienes. Se toma la cabeza por detrás con los pulgares en la zona occipital y el resto de dedos formando una barrera en el rostro en la víctima. Ese agarre de sienes es la presilla el collarín o la presilla de cuello. Collarín de cuello o presilla de cuello o agarre de sienes, que se hace con personas que están inconscientes. Personas inconscientes que no
tienen alguna que no sabemos que puede tener, entonces lo primero que tenemos que hacer es protegerle el cuello. También tenemos el agarre de nuca, se toma la cabeza por detrás con una mano y con la otra se ayuda a nadar. ¿Cómo se hace? Se coge un brazo, ese brazo se le hace un enganche y se le toma la cabeza por detrás a la persona y se nada mientras la persona está acostada hacia atrás, yo estoy acostado hacia adelante y yo nado hacia adelante mientras la persona solamente está mirando el cielo y la llevo hasta el muro. Tenemos otro que llama agarre cruzado de pecho, que se utiliza para personas que están conscientes o personas que están inconscientes, pero yo ya determiné o ya revisé de que no tiene alguna perjudicación en el cuello, que ya hice el agarre de sienes o el agarre de nuca y al hacerle palpación no tiene ningún impedimento en su cuello, no tiene ningún bloqueo, no tiene ninguna fractura o luxación de cuello, entonces puedo tomarla con el agarre pecho cruzado, se abraza a la persona por detrás sobre el hombro tomando la axila contraria, que se los había explicado anteriormente, que es por detrás de la persona, le subo el brazo, no subo el brazo, no, subo mi brazo y le hago por encima del hombro de la persona, ojo, muy importante esta parte, no por debajo del hombro, no entre la axila, entre la primera axila, no, por encima del hombro, voy a hacerle un recorrido por el pecho a la persona hasta tomarle la parte axilar o el pecho mayor, el pectoral mayor, le sujetamos esa zona y de ahí se hace el enganche para llevar a la persona hasta un lugar. También tenemos el doble axilar. El doble axilar es que se toma a la persona por detrás, por detrás en las axilas. ¿Qué significa esto? Eso puede ser para personas conscientes o también inconscientes. Que yo con mi mano derecha le tomo la axila derecha y con mi mano izquierda le tomo la axila izquierda y así lo voy a arrastrar. Ojo, siempre sujetándolo por detrás. Lo voy a arrastrar y lo voy a llevar hasta donde está el muro, ya sea que pueda tener control en la piscina en la que estoy, que pueda ir caminando con la persona sujetado así, o que lo voy a llevar con patada de pistón, o que lo voy a llevar con patada de batidora, lo voy a llevar con patada invertida de pecho, que son actitudes, perdón, son gestos que un salvavidas debe reconocer. Tenemos otro agarre que se llama sobre codos. Se toma por detrás de un brazo los codos de la persona. Se toma por detrás con un brazo los codos de la persona. ¿Qué significa esto? Esto se utiliza para las personas que están inconscientes en inmersión a más de 2 metros de profundidad, en la cual tú bajas, le coges la espalda a la persona, le tiras los codos hacia atrás y enganchas ambos codos con un solo brazo. Al momento de enganchar ambos codos con un solo brazo, damos patada hacia arriba y tenemos una mano libre para poder también nadar hacia arriba. Esa es la manera en que vamos a sacar a esta persona para no hacerle mucho movimiento. También tenemos dorsal, dorsal. De frente, brazo por la axila y se asegura el cuello de la persona. Entonces, aquí se combinan esos dos, sobre codos y dorsal, sobre codos y dorsal. Entonces, cuando tenemos sobrecodos, lo único que tenemos que hacer para cambiar a dorsal dorsal es que soltamos un brazo, seguimos enganchados en un codo y buscamos la cabeza de la persona para yo estar en posición boca abajo y la persona estar en posición boca arriba, en la cual tenga aire para respirar y yo pueda desplazarme de una manera eficaz hasta un muro. Salidas de la piscina con la víctima. Vamos con las conscientes, víctima consciente. Las víctimas conscientes salen solas. Si es por fatiga, se hace un tipo de escalera con el propio cuerpo para servir de apoyo, que aquí ya es lo que les había dicho de la habilidad de poner en 4, pues, y en este 4, que la persona se pare en tu rodilla, en tu muslo para poder salir. Entonces, eso sería como la ayuda que se le puede hacer a esa persona. También llevarla a una escalera, así que la persona misma salga. Si es con calambre, también se le puede ayudar de la misma manera. De la misma manera, simplemente servirle de apoyo para salir de la piscina, pero cuidado. Si es con calambres, debemos de asistir a este calambre, ya sea estirando la zona, haciendo un masaje no fuerte,
porque no se puede hacer un masaje fuerte a la persona, debe ser un masaje suavecito y de movilidad nada más. Si la víctima está en estado inconsciente, sin irregularidades en la vista, se apoya los brazos de la víctima en la orilla y se tira la cabeza hacia atrás. Una mano del salvavidas siempre estará apoyando las manos de la víctima mientras se sale. Al salir se toma el brazo de la víctima, se cruzan las manos. Se hace un envión dando vuelta a la víctima y sentándola en la rodilla para seguir el proceso. Si se tiene un compañero salvavidas ayudante, él estará en la orilla para recibir a la víctima y hacerle el mismo proceso. Entonces, hay que tener cuidado con estos pasos. Primero, saber que la víctima está en posición de salida, o sea, que sí puede salir, que sí está apta para salir. ¿Cómo sabemos que está apta para salir? Que en el proceso en el cual yo la atrapé, porque eso es una víctima inconsciente, eh, saber que no tiene alguna irregularidad, saber que está bien completamente, que no tiene ninguna inflamación en el cuello, que no tiene algo fracturado, que eh, es fácil para movilizar porque no dentro de su cuerpo no tiene algún daño físico evidente, entonces yo la puedo sacar. La llevo al muro, le tengo un agarre de pecho cruzado, en esa parte busco mi mano con la mano más cercana de esta, la mano que tengo libre, porque obviamente tenemos una mano que está sujetando a la persona y tenemos otra libre. En esa libre le sujetamos el brazo a la persona, lo ponemos encima del muro. Al ponerlo encima del muro nos casamos con él, buscamos tirarle, soltarlo con el otro brazo que tenemos, tirarle la cabeza hacia atrás, buscarle el otro brazo y subirlo igualmente a la parte donde está el otro brazo y casarse con él otra vez con la mano que está ahí encima, irse hacia un lado, irse lateralmente, voltearse y subir como salvavidas al muro de la piscina, luego mirar a la persona, no soltarle nunca las manos, cuidado, nunca lo soltamos, jamás lo soltamos, hacerle un cruzado de manos, a cruzar nuestras manos, voltear a la persona para que quede hacia atrás del muro, para que su espalda colinde con el muro y hacer 3 pulsaciones, 1, 2, 3, arriba, se saca la persona. Ojo, tener en cuenta aquí que debemos de tener una buena postura en nuestra espalda, porque nuestra espalda se impacta demasiado con estos esfuerzos, entonces está completamente recto para poder sacar a la persona. Ya cuando se saque la orilla ya se lleva hasta un punto o ahí mismo se presta primeros auxilios dependiendo de lo que se necesite. También tenemos víctimas inconscientes con irregularidades. Se llega a la orilla y no se saca. Se da insuflaciones hasta que llegue ayuda a sacarla dependiendo de la gravedad y la necesidad. No poner su vida en riesgo. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo una víctima inconsciente, yo la estoy revisando y digamos que yo le hice el primero el agarre de cuello. El agarre de cuello, la presilla de cuello, el agarre de sienes, como se vio por acá, que es agarre de sienes o agarre de nuca, o agarre de nuca. Cuando yo la tengo en ese agarre, lo primero que yo voy a revisar es el cuello, a ver si está inflamado. Si está inflamado, yo me voy a quedar ahí, exactamente en esa posición, evitando que la persona mueva su cabeza hasta que me llegue alguien a socorrer. Yo no puedo soltar a esa persona. No sé si está viva, no sé si está muerta. O con eso tampoco nosotros como salvavidas no podemos decir que una persona está muerta. Debemos entender de que si una persona está en estado de inconsciencia o no tiene ritmo cardíaco, está en paro cardíaco, más no está muerta. Listo, entonces estamos con esa persona y nos debemos de quedar enganchar en un muro mientras llega alguien a asistirnos. También está, listo, ya revisamos cuello, el cuello está súper bien, el cuello está bien, no hay ningún problema con este. Cambiamos de agarre, ya no va a ser agarre de nuca o agarre de sienes o presilla de cuello, sino que vamos a hacer el agarre cruzado de pecho. Con el agarre cruzado de pecho vamos a palpar los brazos, le palpamos a ver si los brazos cómo están, le palpamos las cosillas a ver si sentimos alguna irregularidad por un lado, hacemos el cambio y le palpamos por el otro lado. Si está bien, pues sería la víctima inconsciente sin irregularidades, se la podríamos sacar. Pero si tiene algo, si ves que su brazo está luxado, o un hueso está fracturado, las costillas no están como en buen estado, como que le siente alguna inflamación, algo que está puntudo,
Lo que hacemos inmediatamente en ese agarre es que vamos a buscar la respiración. Con nuestro dedo índice vamos a ponerlo cerca a su nariz y ahí vamos a mirar si la persona tiene respiración. Si la persona tiene respiración, nosotros nos quedamos con ella dentro de la piscina. ¿Por qué? Porque no podemos agravar lo que ella tiene. Si la persona tiene respiración, significa que tiene pulso y si tiene pulso está viva, entonces se puede quedarse sin problemas, está inconsciente ahí mientras llega alguien a ayudarlo, porque si tú llegas a sacar a esa persona, puedes dañarles la zona o empeorar la situación, que la idea de nosotros no es empeorar la situación, sino antes mejorarla, impedir de que empeore. Entonces, si le encontramos respiración, no la sacamos, pero si no le encontramos respiración, si le ponemos el dedo ahí y no está respirando, lo que tenemos que hacer es sacarla, porque prima la vida. Ya no va a importar de que se le dañe el hombro, de que se le dañe más un hueso, que la fractura empeore, la esguince empeore, la luxación empeore, ya no va a importar, porque si empeora, pues de qué sirve que empeore, pero igual que se muera, ¿no? Entonces es mejor que empeore, pero aún así proteger su vida, salvaguardar su vida, que es lo más importante, por eso somos guardavidas o salvavidas. Ahora, tú como salvavidas, ¿qué debes saber para, como mínimo, en RCP, reanimación cardiopulmonar? Entonces, nosotros cuando ya hacemos todo este proceso, que, hacemos, que es un proceso de habilidades de salvavidas, que es, listo, primero entro al agua, cómo voy a entrar dependiendo de dónde esté la persona, haciendo pues el recuento de esto. Si es paso de gigantes, son personas que están cerca de la piscina, cerca, perdón, del muro. Si es clavo de salvavidas, porque personas que están más de 3 metros de distancia, entonces mi acción debe estar incurrida a lo que esté pasando con la víctima. Después el desplazamiento que sería en polo crawl, porque pues yo me tiro, pero no es tirarme encima de la víctima, sino que la víctima me quede a unos 2, 3 metros de distancia. Me tiro por la víctima y debo desplazarme hasta la víctima hasta tener una visual buena, que es el desplazamiento sería con la pata, con el estilo polo crawl. Muy importante que se aprendan esos nombres, polo crawl, después de que ya reconozcamos a la persona qué es lo que tiene, porque hacemos una parada de seguridad entre esta posición de desplazamiento hacia la víctima y agarrar a la víctima o intervenir a la víctima, hacemos una parada de seguridad que va a estar más o menos a 1,5 metros, 2 metros de distancia. Hacemos una parada de seguridad para reconocer a la víctima, para hablarle, saber qué tiene, para todos los tipos de víctimas, menos obviamente para la víctima inconsciente en inmersión, que no nos va a escuchar, pero para la víctima consciente en calma, para la víctima consciente en pánico, para la víctima inconsciente en superficie, le hablamos porque pueden cambiar su estado. Por ejemplo, la víctima consciente inconsciente en superficie puede que no esté totalmente inconsciente y que abajo un estímulo auditivo reaccione reaccione. Entonces ya no cambiaría a ser víctima inconsciente en superficie, sino que podría cambiar a ser víctima inconsciente, consciente en pánico o víctima consciente en control, dependiendo pues de la situación en la que se encuentre. O también digamos que vamos por la víctima y hace la parada de seguridad y la víctima la estamos reconociendo como víctima consciente en pánico. Al hablarle, ella se tranquilice y cambie de ser consciente en pánico a consciente en calma o consciente en control. ¿Cierto? Y también puede pasar al revés, puede pasar que la persona tiene un calambre o está fatigada y tú llegas y posiblemente al momento de hacer la parada de seguridad se estrese y ya pase a ser una víctima consciente en pánico. Entonces siempre tenemos que hacer esta parada de seguridad para poder auxiliar a la víctima. Después de ya reconocer qué tipo de víctima es, si es inconsciente en control, perdón, si es inconsciente en superficie o inconsciente en inmersión o víctima consciente en pánico, o víctima consciente en control o en calma, ya sabemos qué hacer. Entonces, por ejemplo, una víctima consciente en pánico para de seguridad, buscamos profundidad en que ella no nos vea y le atrapamos la espalda por la espalda y hacemos el agarre cruzado de pecho, agarre cruzado de pecho. Por ejemplo, si es una víctima consciente en calma, cualquier tipo de agarre nos puede ayudar con esta. No vamos a hacer tampoco agarre de sienes o agarre de nuca, que es innecesario, aunque también puedes hacerlo para llevar a la persona, pues no habría ningún problema porque no le estamos ejecutando movimientos negativos,
pero también la puedes llevar del calambre, la puedes llevar de un brazo sin problema. Sin problema se llegar al muro para poder prestarle esa intervención. Si es víctima inconsciente, en superficie tenemos el agarre de sienes y el agarre de nuca. Si es víctima inconsciente en inmersión, tenemos el agarre sobre codos y agarre dorsal-dorsal. Entonces tenemos que reaccionar bajo estos tipos de agarres que tenemos con las personas. También tenemos el momento de la salida de la piscina, que también depende pues si la persona está inconsciente o está consciente, si tiene irregularidades o no. Entonces, si es una víctima consciente prácticamente que se sale sola, si es una víctima inconsciente y yo le estuve revisando si tenía fracturas, si tenía algún esguince, alguna luxación y no tenía absolutamente nada, se saca de la piscina. Si es una víctima inconsciente con alguna irregularidad, que por ejemplo tiene algo en el cuello, por ejemplo tiene un hueso fracturado, vamos y le revisamos la respiración y después si tiene respiración nos quedamos, si no tiene nos salimos con la persona. Hasta ya después que sacamos a la persona, que ya la tenemos por fuera, debemos de hacer una maniobra que se llama RCP. ¿Qué significa RCP? Son siglas. Reanimación cardiopulmonar. Entonces, dentro de esa reanimación cardiopulmonar tenemos que hay dos funciones. Cuando nosotros sacamos a la víctima, la sacamos del agua, la llevamos a un espacio seguro, debemos de poner a la víctima siempre en un espacio plano, boca arriba. Eso sería como lo mínimo que debemos saber. Boca arriba. Después de que la tenemos boca arriba, tenemos que nosotros ponernos en posición, arrodillados, dos rodillas al piso, en la parte superior de la persona. Cuando estemos en la parte superior de la persona, la vamos a revisar. ¿Cómo la revisamos? Revisamos desde lo más grave hasta lo menos grave. ¿Qué sería lo más grave? Un paro cardíaco, que es que la persona ya no tiene signos vitales. Si no tiene palpitaciones, si no tiene ritmo cardíaco, no va a tener respiración y su cuerpo no va a funcionar, ¿cierto? Entonces el corazón obligatoriamente tiene que estar actuando. Entonces lo que debemos de revisar, siendo lo más grave, es las pulsaciones. ¿Dónde vamos a revisar las pulsaciones? Hay diferentes maneras, no, diferentes puntos de revisión de pulso cardíaco, pero donde se siente más o donde es más fuerte son en las venas principales o en la arteria principal, vena y arteria principal, que son las que llevan a la cabeza, y están a los laterales del cuello. Allí podemos tomarla con dos dedos, que sería el índice y el dedo medio, y lo tomamos allí en el cual vamos a apretar y vamos a sentir la palpitar de la otra persona o no vamos a sentir nada. Si no sentimos nada, es paro cardíaco. ¿Sí o qué? Y el paro cardíaco ya se relaciona con, bueno, después de que ya sepas que tiene, sepas que tiene el paro cardíaco, se debe de hacer, debe sacarse o despejarse las vías aéreas, sacarlo que no se esté mordiendo la lengua o que no tenga algo en la boca. Debemos de sacar estos objetos para poder prestarle la reanimación cardiopulmonar, que en paro cardíaco serían 30 pulsaciones, que es a nivel del pecho, 30 pulsaciones, que son compresiones que se hacen consecutivamente, que es más o menos de 2 a 3 pulsaciones por segundo, o sea que es rápido, es rapidito. De 2 a 3 por segundo, 30 veces, más 2 insuflaciones, que es con la mascarilla que debemos de tener en el botiquín, la ponemos sobre la nariz de la persona y le hacemos 2 insuflaciones. Entonces sería 3 pulsaciones por 2 insuflaciones, perdón, 30 pulsaciones por 2 insuflaciones, 30 pulsaciones por 2 insuflaciones. Eso se hace 2 veces, entonces se hace 32, 32. Así son 2 y vuelve y se revisa pulso, ¿cierto? Pulso y respiración, que sería lo siguiente. Entonces, en esta parte de RCP, al revisarle el pulso, vamos otra vez de nuevo, ya ajustamos a la persona está en el piso, ya nos posicionamos, estamos revisando a la persona, le encontramos pulso, le revisamos el pulso, le encontramos pulso. Lo siguiente no es como dejarla ahí, listo, ya tiene pulso, ya está bien, no. Lo siguiente en revisarle es la respiración, que la respiración se hace con una maniobra que llama MES, mirar, escuchar y sentir. MES, mirar, escuchar y sentir. En una posición que yo estoy, me agacho un poquito más, le escucho la respiración, le siento con mi mejilla la respiración y veo y miro cómo está
inflando el abdomen. Entonces me es M de mirar, miro su abdomen, cómo se infla y se desinfla. E de escuchar, escucho cómo está respirando, escucho que hace ruido la respiración. Y S de sentir, que es, siento en mi mejilla como hay un flujo de aire. Así se hace pues el análisis si tiene respiración. Si no tiene respiración y tiene pulso, significa que tiene un paro respiratorio. Dentro de este paro respiratorio, la forma en que se ayuda a la persona no es haciéndole ya masajes torácicos, no es haciéndole masajes en el pecho o compresiones. Lo que se hace es una insuflación cada 5 segundos. Entonces tú haces uno y cuentas 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Haces otro que sería el segundo y vuelves y cuentas 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Y así lo haces hasta llegar a 4 insuflaciones. Cuando llegues a 4 insuflaciones, volvemos a revisar el pulso y volvemos a revisar la respiración. Mucho cuidado con eso. Siempre revisamos las dos, pulso y respiración. Pulso y respiración. No es que como estamos haciendo nada más para paro respiratorio, le vamos a revisar solo la respiración, porque posiblemente mientras tú estás haciendo la reanimación de paro respiratorio, pase a paro cardíaco porque no le está llegando suficiente aire a su sistema u oxígeno. Entonces hay que tener eso pues en cuenta. Debemos de tener también en cuenta de que si pasa la situación de que no es posible que tú le hagas y hagas y hagas paro respiratorio, paro respiratorio, paro cardíaco, porque puede estar cambiando de una a la otra constantemente. Puede ser que solamente sea una, pero posiblemente puede que sean las dos. Mientras estás haciendo paro respiratorio, se quedó sin pulso y después pasas a hacer paro cardíaco. Cuando ya estás haciendo paro cardíaco, ya volvió el pulso, pero todavía no ha vuelto la respiración. Entonces puede ser un ciclo en el cual tú debes de estar constantemente con eso. No parar a menos que tú estés eh, muy cansado, muy cansado y que sientes que ya no puedes dar más. Pero la idea es que esto sea continuo, 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 que no pares hasta que llegue alguna persona que te pueda colaborar. Ahora vamos de nuevo. Vamos a que ya tenemos a la persona otra vez en el piso, la tenemos boca arriba, la estamos revisando, estamos analizando su, su aspecto en lo que tiene, pues, porque está inconsciente. Entonces revisamos primero pulsaciones, resulta que sí tiene pulsaciones. Entonces pasamos a paro respiratorio, vamos a revisar respiración, resulta que sí tiene respiración o bueno, ya le logramos recuperar todo, ya está estable. Lo que el siguiente que tenemos que hacer es ponerla en posición adecuada o posición segura. Esta posición segura es lateral. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a subir dentro de nuestra posición, vamos a subirle un brazo a la persona. Subimos un brazo a la persona, el brazo más cercano que yo tengo lo subo a la persona, me pongo de pie y volteo a la persona, le acomodo la cabeza en el brazo que le había subido, le pongo el otro brazo anclado al piso y le anclo las dos rodillas al piso a la persona. ¿Qué significa esto? Va a quedar de lado en el cual sus pulmones van a estar libres. Si la persona llega a vomitarse, si llega a tener alguna sensación de mareo, puede estar estable. Y si vomita, si lo tenemos, por ejemplo, posición boca arriba y la persona vomita, puede ahogarse con su propio vómito. Pero si lo tenemos lateral, vomita, puede hacer la evacuación y seguir respirando con tranquilidad. Entonces, tenemos en cuenta todos esos aspectos para poder saber lo mínimo que es RCP como salvavidas básico. Esta vez vimos el módulo número 2, vimos el módulo número 2 que se llama Respuestas de una emergencia. También tiene su examen. Espero que les vaya muy bien en el examen. Todo lo que está en el examen está ya previsto en este video, en este módulo. Puede ser un módulo de estudio, así que lo pueden guardar y tener en cuenta en sus próximas acciones como salvavidas. De nuevo me presento, mi nombre es Hermillón Sebastián Guisao, soy el profesor que los está acompañando en estas clases virtuales y deseo que la pasen muy bien. Estamos también con Alfa Consultores Profesionales, los encargados de estos cursos.